Hey, ¿qué tal Rijo Gamers? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rijo Games. Yo soy Jonathan Rijo y estoy aquí para crear un tutorial que me lo han estado solicitando mucho y sé que lo han estado buscando también, y es cómo detener una descarga en Steam. Si te interesa saber esto, te invito a que te quedes porque vamos a comenzar después de la intro. Bueno mi gente, ya estamos aquí y como les decía al inicio, les voy a mostrar cómo pueden cancelar una descarga en Steam. Ya dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Primero, hay dos formas de cancelar una descarga. Una es inmediatamente le damos al botón de descarga y la otra sucede ya cuando tenemos un tiempo descargando el juego, ¿ok? Así que por favor, si ven la primera, no se queden con ella y se vayan del video, no, porque la segunda es la que yo considero que es realmente la importante, porque es ahí donde caemos todos cuando estamos descargando un juego. Pues entonces, el juego que voy a instalar es Batman. Aquí ya lo tengo, pero lo voy a buscar por acá, por si ustedes no tienen su juego por aquí, pues que no se me pierdan. Batman, ok, hacemos clic, aquí estamos. Entonces en esta ventanita vamos a instalar el juego. Le voy a dar a instalar y fíjense lo que me aparece, ok. Bueno, está todo bien, le doy a siguiente y está comenzando a crear los archivos locales en el juego. Entonces mientras está esta ventanita yo puedo cancelarlo. Le doy aquí a cancelar y fíjense, ya se canceló el juego, ok, está cancelado. Pero yo entiendo que no todos se quedan en esta ventanita, empiezan la descarga y todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el problema, ok. Así que vamos a darle nuevamente a instalar, bien, le damos a siguiente y vamos a esperar que haga su proceso para que ya realmente comience la descarga. Bueno mi gente, ya estamos aquí, he acelerado el video para que no se aburrieran con el proceso de la ventanita esta. Entonces, como les decía, ya aquí estamos descargando el juego, pero si nos fijamos solamente tenemos aquí el botón de pausar, ok, le doy a pausar y me presenta reanudar, pero no es lo que quiero. Yo quiero eliminar esta descarga o cancelarla, ¿verdad? Entonces voy a darle a reanudar y me voy también aquí a donde dice descargando, voy a poner en pausa. Y quizás ustedes dirán, bueno, poniendo en pausa, ya aquí entonces veo una X y le doy a eliminar y listo, se va a eliminar la descarga. Pero no, si le doy acá, ¿verdad? Dice actualización necesaria, pero me voy entonces aquí a biblioteca, inicio y busco de nuevo Batman. Y fíjense que, bueno, aquí mismo lo dice, descarga pausada y está en reanudar, o sea, no se ha cancelado la descarga. Entonces se preguntarán, Rijo, ¿cómo podemos cancelar la descarga? Pues muy fácil, teniendo ya el juego en pausa, nos vamos aquí y le damos clic derecho y nos vamos donde dice administrar, entonces desinstalar, ok. Ya con esta opción sí verán que el juego realmente se va a desinstalar, porque como les digo, al principio estaba creando unos archivos y tiene que eliminar esos archivos para que entonces el juego se presente como cancelado. Entonces vamos a darle aquí a desinstalar, le digo que sí, que voy a desinstalar, vamos a esperar y listo. Fíjense que ahora ya me aparece instalar y en las descargas no tengo a Batman. Entonces esta es la forma súper sencilla para cancelar una descarga en Steam. Reitero, si les gustó este video, por favor regálenme un like, créanme que estaré muy agradecido, y si no están suscritos, suscríbanse porque estoy subiendo siempre videos tan interesantes como este. También si son nuevos con esto de Steam y necesitan algunos tutoriales más como para desinstalar un juego, para eliminar completamente un juego de su biblioteca de Steam, pues aquí les estoy dejando una tarjetita que les va a llevar hacia una lista de reproducción donde tengo varios videos. Así que si eres nuevo o necesitas aprender algunas de estas cosas de Steam, pues realmente serán de mucha ayuda. Bueno mi gente, yo soy Jonathan Rijo, nos vemos en otro tutorial de Rijo Games. Que Dios les bendiga, hasta la próxima.